A ver, le voy a poner yo un ejercicio, a ver. Le voy a colocar un ejercicio. Deme un momento, a ver, déjeme buscar. Veamos esto del dominio del recorrido, que es importante que esté muy claro cómo se calcula. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Vamos, sí, vamos a hacer este. Este es un buen ejercicio, bastante largo, pero tiene harto trabajo muy interesante. Este ejercicio, mire, le voy a pedir que le voy a dar esta función. Sea esta función f de x igual a raíz de x partido por x menos 1. Esta es la función que quiero, ¿ya? Y le voy a decir que calcule, encuentre su dominio y recorrido, ¿bien? Ambas cosas de esta función. Ya. Esta es la función y les voy a pedir que le calculen el dominio y el recorrido. ¿Todo el mundo sabe cómo se hace esto? Calcular el dominio del recorrido. ¿Qué hay que hacer? Lo escucho. ¿Qué hay que hacer? El dominio son todas como, por decirlo así, las X y el recorrido es como el resultado de la función o la Y. Eso es Muy bien. Precisamente eso es. El dominio tiene que ver con la X, el recorrido tiene que ver con la Y. De partida, sí, eso es una buena pregunta. O sea, necesito que usted esté claro. ¿Qué es el dominio y qué es el recorrido? A ver, ¿qué son estas cosas? Primero, ¿saben qué son? ¿Qué me puede decir? A ver, ¿qué son? El dominio serían como los valores que la función, desde donde la función puede empezar, ¿Ya? y el recorrido serían los valores a los que llega. Eso es. Sí, está muy bien. Muy bien. Eso es. El dominio es el conjunto de donde la función comienza, ¿cierto? Por eso también le llaman conjunto de partida. Ya es el lugar donde la función saca números, desde ahí. Desde ese lugar de partida se llama dominio. Y a donde llega la función se llama recorrido. ¿Mm? Existe otra función, existe otro conjunto también que se llama codominio. ¿Ya? Pero vamos a hablar esto de dominio y recorrido nomás. Entonces, el dominio es donde las X están permitidas estar. ¿Ya? ¿Dónde habitan, dónde viven las X? Eso es el dominio. El recorrido es donde viven las Y. ¿Ya? Entonces, para calcular el dominio, por ejemplo, en primer lugar en esta función, lo que usted tiene que hacer es buscar dónde la X tiene que estar. ¿Cuál es el lugar donde la X tiene que estar? El espacio hábitat de la X. Ese será el dominio. Se anota así, ¿no? Dom F. Entonces, en este caso, lo que tiene que hacer usted es muy simple, es encontrar restricciones para la X. ¿Ya? Eso, en simples palabras, eso. Encontrar restricciones para la X. ¿Cuáles son las restricciones para la X aquí? A ver. No sea uno. Ya, perfecto, muy bien. Claro, no puede ser 1 porque si fuese 1, acá te queda una división por 0. Excelente, ya eso ya es una restricción inmediatamente. Ya, efectivamente, primera cosa entonces, X no puede ser 1. ¿Qué más? La fracción que está dentro de la raíz tiene que ser positiva. Eso, muy bien. Porque la raíz de lo que sea, la raíz de cualquier cosa tiene que ser positiva. Lo que esté dentro de una raíz, no importa lo que sea, tiene que ser positivo siempre, siempre, siempre. En los números reales siempre es así. Entonces,
esto me da una restricción inmediatamente, que es que x partido por x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer usted? Resolver esta inecuación de acá. ¿Ya? Resuelva esa inecuación de ahí. ¿Se acuerdan cómo se hace eso? Sí. ¿Todo el mundo se acuerda cómo resolver esta inecuación? ¿Cómo se hacía? Se pasa el x menos 1 al otro lado y se desarrolla. No, eso de pasar el Ah, x1 para el otro lado no te va a servir. ahora como que se dividía por el x, o sea, eso como x partido x menos 1 y ¿Ya? arriba era x menos 1 o por x menos 1 partido x menos 1 que eso era 1, no sé, es medio complicado, pero algo así me parece. Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Mira, usted puede que se esté tentando, esto tengo que hacerle el hincapié, puede que se tiente o le intente decir como pasar este para allá multiplicando, ¿ya? Como está dividiendo lo paso multiplicando, pero hacer eso no se puede realmente, o sea, ya igual se puede, pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque x menos 1, como tú no conoces la x, que es una incógnita, el x menos 1 es un número desconocido que puede ser positivo o negativo. Tú no lo sabes. Entonces, si lo pasas multiplicando para allá, puede que se te dé vuelta la desigualdad o puede que no. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Po. Esta desigualdad entonces puede que sea, se mantenga como mayor o igual o no, o se dé vuelta y quede como menor o igual. Porque tú no sabes el signo del x menos 1. Por eso como que pasar multiplicando no ayuda mucho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? A ver. No me acuerdo de algún método formal, sin embargo, podemos cumplir que dentro de la raíz sea positivo si es que x es ¿Ya? mayor a 0 y x menos 1 es mayor a 0, o al revés, que ambos sean negativos. Ya, mire, lo que pasa es lo siguiente. Lo voy a resolver yo esta inecuación para que vea lo siguiente. ¿Cómo resuelvo esto? Mira, se lo voy a mostrar. Lo que tiene que hacer es, en esencia, hacer una tabla de valores. Ya, vamos a hacer una tabla, mire. Vamos a hacer lo siguiente, a ver que lo entienda lo que voy a hacer. Esta cuestión de acá arriba cambia de signo cuando x igual a 0. Eso se llama un punto crítico. Y esta cuestión de abajo cambia de signo en x igual a 1. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una tabla. Bien. Vamos a hacer una tabla en la cual voy a ubicar esos puntos críticos, que son donde el numerador y el denominador se anulan. Entonces voy a ubicar el 0, voy a ubicar el 1 y voy a fragmentar la recta real en 3 lugares. Desde el menos infinito al 0, entre el 0 y el 1, y los números que son más grandes que 1. Y acá abajo voy a ubicar en la primera columna, esta casilla de aquí no se rellena. En la primera columna voy a ubicar las expresiones algebraicas, que son, en primer lugar es x, en segundo lugar es x menos 1. Y ahora acá abajo voy a ubicar la división, x partido por x menos 1. No sé si su profe le mostró esta manera de hacer estas inecuaciones, pero esta es la manera más rápida y más eficiente de hacerlo. Lo que tiene que hacer usted es ver los signos, ¿ya? Me interesa ver los signos del x y del x menos 1 en estas regiones de acá. Entonces vamos a rellenar la tablita con puros más y puros menos. Entonces la pregunta es, para rellenar esto que va acá con negro, ese signo de interrogación, el signo de x, cuando x está entre el menos infinito y el 0, ¿cuál es el signo de eso? Negativo. Negativo, muchas gracias. Siguiente es 0. Siguiente, cuando el x vive entre 0 y 1, ¿cuál es el signo del x?
Positivo. Positivo, ya, positivo, positivo. Muy bien. Siguiente fila. X menos 1 cuando estoy entre el 0 y el menos infinito. ¿Qué tendría que poner acá? Negativo. Negativo, muy bien. Acá también, aquí también, acá 0 y acá positivo, ya, gracias. Entonces, ¿por qué hago esto? Lo rellené yo igual a la rápida. Usted pues, se puede comprobar lo que estoy diciendo está correcto. ¿Por qué uno hace esto y de qué sirve esta tabla? Porque ahora cuando tú multiplicas para abajo, ¿ya? Multiplicas hacia abajo cada columna, ¿ya? Entonces multiplico para abajo. Menos por menos, acá me va a quedar más. 0 por menos, me queda 0. Más por menos, me queda menos. Más por 0, acá hay que tener ojo, porque este no es 0 en realidad. Este valor no existe. ¿Por qué? Porque el x igual a 1, lo voy a marcar acá, este x igual a 1 es una restricción, ¿cierto? No podemos dividir por 1, entonces ese valor no existe en realidad, no es que sea 0, en realidad no existe. Y la última columna es más por más es más. Entonces, ahora que tú haces toda esta tabla y está lista la tablita, ahora sí que ya está completita, está listo, tú te devuelves a la inecuación original, esta de acá que estábamos viendo al comienzo, y te fijas en los que aparezcan en la última fila que sean positivos. Porque estoy buscando que la inecuación sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Mayor o igual. Por lo tanto, busco los positivos y también incluyo el 0, porque es mayor o igual. Por lo tanto, la solución de esta cuestión va a ser ¿qué cosa? Donde aparezca el más, desde el menos infinito hasta el 0. Incluyo el 0, porque también aparece ahí el 0 en la siguiente columna. Y luego desde el 1 al infinito. Intervalo abierto, el siguiente. ¿Ya? Esa es la inecuación, perdón, esa es la solución de la inecuación que está ahí. ¿Se entiende? ¿Cacharon? Sí. Sí. Perfecto. Ese es el dominio de la función. ¿Vale? Cuando ahora tú ya resolviste la inecuación, el dominio va a ser este, porque fíjate que además está incluido arriba el x distinto de 1 también está acá, porque el 1 es un intervalo abierto, ¿no? No está considerando el 1. Entonces, ese es el dominio de la función. Aquí está, lo encontré. Vamos a anotarlo. Este es el dom f. Ahí lo voy a poner en un rectángulo rojo. Ahí tiene usted el dominio de la función. Repito entonces, ahí es donde las x viven. ¿Ya? Donde la función puede extraer las x tiene que ser ahí. Ya, ese era el dominio. Si tiene cualquier pregunta me dice. Ahora lo que hay que hacer es sacar el recorrido. ¿No? ¿Cómo se encuentra el recorrido? A ver. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué se toma el cero? No escuché bien. Porque la inecuación es mayor o igual. ¿Vale? Como es Ah, ok, también ok. incluye el 0, tú tienes que buscar en la tabla de abajo, la última fila, la última, donde aparezca el 0 también se incluye. Que es justamente en x Ya, igual 0 que está acá arriba, ¿no? Por eso. ya. Gracias, profe. Eso era. De nada. ¿Cómo se encuentra el recorrido ahora? ¿Saben cómo se hace? Voy a borrar todo. ¿Cómo encuentro ahora el recorrido? ¿Cómo se hace? A ver. Que se anota así, rec f. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo se encuentra el recorrido? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué pasa? ¿Cómo se encuentra el recorrido? ¿Qué es el recorrido? Con el eje de simetría. Con la función inversa, quizás. Tiene que ver con la función inversa, sí. El eje de simetría no te va a ayudar mucho, porque de hecho esta cosa no lo tiene, ¿no? Sí, el eje, la función inversa, eso sí que es una cosa bien interesante. Ya, pero si no se acuerda, dale, lo voy a hacer yo.
Para que se recuerde cómo se encuentra el recorrido, ¿vale? Lo voy a hacer yo. Entonces, mire. ¿Cómo se calcula el recorrido? Lo que tú tienes que hacer es decir, voy a hacer y igual a la función, que en este caso es raíz de x partido por x menos 1. Tú tienes que hacer eso, y igual a la función, y de acá tienes que despejar la x. ¿Ya? Eso tienes que hacer. Despeje x. Ya, entonces, ¿cómo despejamos la x? Vale, esto es un trabajo puramente algebraico. Entonces, voy a elevar todo al cuadrado. Para deshacerme de la raíz, me queda y cuadrado igual a x partido por x menos 1. Ahora voy a pasar el denominador para allá multiplicando. Entonces queda y cuadrado paréntesis x menos 1 igual a x. Voy a distribuir el paréntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito hacer espacio, ahí sí. Distribuyo, entonces, ¿qué queda? X veces y cuadrado menos y cuadrado igual a x. Como quiero despejar la x, voy a juntar toda la x por un lado y la otra cosa para el otro. Entonces queda esto. X y cuadrado menos x igual a y cuadrado. Y ahora en la izquierda factorizo por x. Queda y cuadrado menos 1 igual a y cuadrado. Y por lo tanto, si paso dividiendo, me queda, ahí tengo despejadita la x. Queda y cuadrado partido por y cuadrado menos 1. Ahí está la x despejada. ¿Ya? Eso. Entonces usted dice voy a hacer y igual a la función y al final despeja la x. Y acá la x está despejada. Eso es un gran paso. ¿Ya? Despejamos la x. Entonces, ¿cuál es el recorrido? ¿Qué hago ahora? Buscamos las restricciones de eso, ¿De qué? ¿o no? De i cuadrado partido en i cuadrado menos 1. ¿Ya? Es más que eso, va por ahí, pero es más que eso. ¿Qué tiene que hacer usted ahora? A ver, para encontrar el recorrido, ¿qué hay que hacer? Yo me acuerdo que cambiaba el valor de la X por la Y. No, eso es para encontrar la función inversa, no para encontrar Ah, el recorrido, ¿ya? Tienen que ver en todo caso, son cosas que van de la mano, pero acá solo nos piden el recorrido, no la función inversa. ¿No? Ya nadie se acuerda, ok. Yo le soplo la respuesta, después le voy a poner ejercicios para que lo haga usted. Lo que usted tiene que hacer, que se le quede claro, grábeselo en la cabeza. De nuevo, el recorrido tiene que ver con las y. El dominio tiene que ver con las x. El recorrido tiene que ver con las y. Entonces, cuando tú despejas la x, ya tenemos despejadita la x, lo que tú tienes que hacer es mirar paso por paso, devolviéndote desde el último hasta el principio, paso por paso, de adelante hacia atrás, en cada ecuación, ver, encontrar, analizar restricciones para la y. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto. Tú tienes que irte devolviendo de la última a la primera. De adelante para atrás, de adelante para atrás. Aquí para acá, de aquí para acá. Y en todos estos pasos que vas haciendo hacia atrás, tienes que buscar restricciones para la I. Eso me va a entregar el recorrido. ¿Bien? Las restricciones para la Y. Dígame usted entonces, ¿cuáles son las restricciones que encuentra para la Y? A ver, ¿qué restricciones hay? La primera restricción sería 1, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque 1 al cuadrado, o sea, estoy viendo la de la última, la de más Ya, abajo. perfecto, perfecto, muy bien. Acá hay una restricción, precisamente, claro, porque no podéis dividir por cero. Entonces, el denominador, que es y cuadrado menos 1, eso no puede ser nulo. ¿Cierto? Eso ya es una restricción. El i ya no está libre. El i tiene que cumplir esto, que i cuadrado menos 1 es distinto de 0. Por lo tanto, el i no puede ser ni 1, ni tampoco puede ser menos 1. Porque ambos al cuadrado te dan 1. ¿No? Eso ya es una restricción para la i, perfecto.
Listo, estamos listos. Entonces esa es la primera restricción ya. Ahora usted tiene que seguir devolviéndose hacia atrás. Pase a la siguiente ecuación, la siguiente. De adelante para atrás. ¿Eso tiene alguna restricción? ¿No sería la misma restricción en la...? Sí, la verdad es que sí es la misma, así que no. Vale. Dale, no te va a aportar nada nuevo. Siga más para atrás. Y sigue más para atrás. Y sigue más para atrás. Insisto, no te preocupes con la X. Ya acá la X no importa nada. Estamos buscando restricciones para la Y, ya que no se confunda en ese aspecto. Entonces sigues, tú te tienes que seguir devolviendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y seguir buscando restricciones para la Y. ¿Encuentra usted alguna otra restricción para la Y? ¿Qué otra restricción para la I hay? No puede ser 0, no sé. Sí puede ser 0. Sí puede ser 0. Es que en el, a ver, tercer paso, mirando desde arriba hacia abajo, Ya. si y fuera 0, Mm. x menos 1 igual sería 0. Entonces x sería igual a 0. Si el I... No, nada. Ya. Me di cuenta. Ya, no se preocupe. Ya, insisto, cuando tú quieres calcular el recorrido, hay dos cosas que hacer. Primero, despejar la X. Ese despeje es súper mecánico. Es así como ir tirando cálculos, rayas, voy despejando, factorizando, y despejáis la X. Lo que tienes que hacer ahora es una cosa analítica, ya no es mecánico, es mirando hacia atrás, analizando paso por paso dónde están las restricciones. Le voy a soplar la respuesta. La última restricción solo hay dos, que son estas que encontramos acá, y hay otra aquí, en la primera, acá al final, esta. Ahí hay una restricción. ¿Cuál es? ¿Cuál es la restricción que está ahí? A ver, se lo soplé. ¿Y ahí tiene que ser positivo? Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Sí, precisamente. ¿Por qué? Porque, mira, tú tienes y igual a raíz cuadrada de algo. En este caso, x menos x partido x menos 1. Todas las raíces cuadradas son positivos. De lo que sea. Raíz de lo que sea que se te ocurra colocar dentro de una raíz, lo que esté adentro es positivo y el resultado de la raíz también. Entonces, como tienes i igual a una raíz, el i tiene que ser positivo. Necesariamente va a tener que i es mayor o igual a 0. ¿Ok? Ese es el recorrido entonces. Son todas las restricciones que encontramos, no hay más. Voy a colocar entonces la conclusión acá abajo. ¿El recorrido cuál va a ser? Como dice que el i tiene que ser mayor o igual a 0, vale, va a ser el intervalo desde el 0 al infinito, pero abajo tampoco puede valer 1, entonces le voy a quitar el 1, ¿no? Y eso lo anotamos así. Ese es el recorrido. El intervalo del 0 al infinito sacándole el 1. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Sí se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta que me diga al tiro nomás? ¿Preguntas? Según yo quedó súper claro, profe. Gracias. Perfecto, qué bueno. No entiendo la pregunta que pusieron en el chat, perdón. Debe estar elevado al cuadrado, no entiendo esa pregunta. Le No, voy a... profe, era sobre una de las restricciones que estaba diciendo. Le había respondido, si era una de esas. Ah, ya. Ok. Ya. Entonces ahora le toca a usted. Calcúleme el dominio y el recorrido de ahora. Yo le voy a colocar otra función. Calcule dominio y recorrido de dos puntos. A ver cuál es la función. Esta f de x igual a x menos 1 partido por 3 menos x. Calcula el recorrido de esto. Dominio y recorrido, perdón, las dos cosas. Dominio y recorrido. Le voy a dar un tiempito para que lo haga usted, ¿ya? En un ratito, en unos 5 minutos lo revisamos.
O quizás menos de 5 minutos, ahí ven. Inténtelo. ¿Cómo vamos? Haciéndolo todavía. Ya. Pero está asible, ¿o no? Se puede. Sí, sí. Ya, súper. Dele nomás, dele nomás.
Ya. Voy a hacerlo, a ver, para que comparemos los resultados. A ver, vamos a resolver el ejercicio. A ver. Veamos. Entonces, el dominio, claro, tú tienes que ver dónde hay restricciones para la X, ¿no? Para ver el dominio. Entonces, el dominio de la función es dónde hay restricciones para la X. En este caso solamente hay una, que es que este denominador no puede ser nulo, ¿no? Por lo tanto, el X no puede valer 3. Esto significa que el dominio son todos los reales menos el 3. Ese es el dominio. Listo. No hay nada más que hacer. Ya el denominador es no nulo, por lo tanto el X no puede valer 3. ¿Cómo calculo el recorrido ahora? Ya, como le había dicho, lo que usted tiene que hacer es decir primero y igual a la función. En este caso es x menos 1 partido 3 menos x. Y de acá usted tiene que despejar la x. Eso es lo primero, ¿no? Decir y igual a esto y despejar la x. Voy a seguir a este lado de la pizarra. Ya, despejamos la x, entonces paso multiplicando la fracción para allá. Me queda esto, distribuyo. ¿Qué me va a quedar? 3i menos xi. Junto la x a un lado y todo el resto para otro lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos xi menos x. Y al otro lado queda menos 3i menos 1. Voy a multiplicar todo por menos 1, porque todo está con negativo. Para hacerlo positivo va a quedar x por y más x igual a 3i más 1. Factorizo al lado izquierdo por x, x por y más 1. El resto es igual. Y paso dividiendo la y. Entonces queda esto. X igual a 3i más 1 partido por i más 1. Y ahora que despejé la x, me devuelvo, paso por paso, me devuelvo de adelante hacia atrás y reviso cada una de las restricciones que voy encontrando. Las reviso todas, ¿no? Y en este caso, de hecho, si usted se pone a mirar, me parece que la única restricción es la que está al último. Es acá, ¿no? Esta que está acá. ¿No? Porque ahí el i no puede valer menos 1. Por la misma razón, ¿no? Porque tengo un denominador no nulo. Y me parece que es la única restricción. No hay ninguna otra. ¿Y el 3 no sería restricción? No, el 3 es restricción para la X. ¿Ya? No para la Y. Ah, ya. ¿Ya? Solo me Sí, sí. interesa mirar la Y. Entonces ese es el recorrido, de hecho. En este caso, el recorrido será todos los reales exceptuando el menos 1. Vamos a anotarlo acá al final. El recorrido entonces son todos los reales sin considerar el menos 1. Listo. ¿Ya? ¿Está claro entonces? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro, profe. Sí, Ah, profe, todo claro. sí, qué bueno, muy bien, muy bien. Sí me gusta, muy bien. Bueno, eso es respecto a dominio y recorrido, ¿ya? Así se hacen estos ejercicios. ¿Ok? No sé si tiene alguna otra cosa que le gustaría ver, de otro tema, o quiere seguir con dominio y recorrido. No sé, ¿qué le gustaría hacer ahora en este rato? Dígame. Las Lo funciones que vimos hoy, biyectivas. profe, lo podríamos... Ya, Funciones como inyectiva, biyectiva, sobreyectiva y eso, si se puede, ya, profe. ya, perfecto. Ya, sí, veamos ese tema rápidamente, ¿no? Tenemos cuánto, media hora, ya. Entonces, claro, lo que pasa es que hay tres tipos, a ver, no, en realidad hay dos. Son dos tipos de funciones bien importantes. Ya, estas son como categorías de funciones. Están las funciones que son inyectivas, que es como una gran propiedad que tienen algunas funciones, no todas la tienen, y esta otra propiedad muy importante que son las sobreyectivas. Profe, una pregunta. Espérame, y ahora sí. Dígame. ¿Hay alguna función que no sea ni inyectiva ni Sí, sobreyectiva? sí,
por supuesto. Claro, Vale. es una buena pregunta. Hay funciones que no son ninguna de las dos, hay funciones que son una y no la otra, o hay funciones que son las dos al mismo tiempo, ¿ya? Hay de todas las posibilidades que se te ocurren. Ya. ¿Qué son las funciones? Vamos con la primera entonces. Las funciones inyectivas. ¿Qué son? A ver, ¿qué me puede decir usted? ¿Qué son las funciones inyectivas? ¿Alguien sabe? Voy a borrar entonces esto al tiro. Después vemos las sobreyectivas. La que intersecta en un punto Y y un punto X. ¿Cómo es eso? No entiendo bien lo que me quiere decir. O sea, que en Intersectan. el, Sorry, dale. que intersecta, o sea, la función intersecta en el punto X y en el punto Y al mismo tiempo. O Ya, no sé. está mal expresado, pero hay algo de verdad en lo que me dice. Ya. Que a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un conjunto de partida o viceversa. También está mal expresado, pero como que también va la idea por ahí. A ver, le voy a hacer un dibujo. Ya, vamos a hacer un dibujo. Es Que como solamente la 1 a cortan un 1, ¿no? punto. Eso, 1 a 1. Exactamente. A estas funciones también le llaman así. Tiene este sinónimo. Algunos autores no le llaman inyectiva, le llaman funciones 1-1. 1-1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la siguiente razón. Lo que pasa es que las funciones, como usted ya lo hemos dicho, las funciones son cosas, son transformaciones que asocian números con números. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer, este es el diagrama que voy a hacer. Parte de un lugar, que este lugar que está al lado izquierdo se llama dominio, y llega a otro sitio, que este otro lugar se llama codominio, de hecho. No se llama recorrido, se llama codominio. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que las funciones, por el hecho de ser funciones, tienen que cumplir lo siguiente. Toda función cumple la siguiente gracia, que a cada elemento del dominio, cada cosito que va acá, tiene asociado al menos uno aquí, uno solo. ¿Ya? Pero puede ocurrir que estos dos se repitan y vayan a parar al mismo, o más de uno vayan a parar al mismo. ¿Bien? Esto puede perfectamente ocurrir. Ese comportamiento que está ahí, donde más de uno de la partida cae en el mismo de la llegada, eso se llama no inyectividad. ¿Bien? Eso es una función no inyectiva. Cuando se dice inyectiva es que efectivamente cada punto está unido con uno solito del otro lado. Es como que hay una conexión uno con uno. Eso es inyectividad. Entonces esto es, vamos a subrayarlo, esto es no inyectivo. Cuando sí es inyectiva, insisto, es que hay una conexión uno a uno. ¿Bien? O sea, en Entonces, ese caso, disculpe, prefiero interrumpir. dime. En ese caso, una función lineal, o sea, perdón, una función afín, o sea, como x más 1 o Ujú. x menos 1, Sí, eso sería siempre inyectivado, ¿no? sí, precisamente. Por ejemplo, claro, las lineales, efectivamente. Estas funciones que van de R en R, toma un X y lo mandáis a cualquier recta de la forma X más B, donde la es distinto de 0, todas estas rectas son inyectivas. Siempre. ¿Ya? Cualquier recta que tú veas en el plano que no sea horizontal es una función inyectiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una parábola? La x cuadrado. ¿Es inyectiva o no? No. Esta función, que toma un x y lo manda en x cuadrado. ¿Será inyectivo o no será inyectivo? No No. es inyectiva. No, no lo es. No lo es. Ya, este es un ejemplo bien estándar. No lo es. ¿Por qué? Porque hay elementos y que tienen dos preimágenes. ¿Ya? Aquí está muy, muy mezclado. No sé si su profe ocupa esas palabras, pero debería, que son las preimágenes y las imágenes. Por ejemplo, el número 4 tiene asociados dos numeritos, que son el 2 y el menos 2. ¿A qué me refiero con esto? Que f de menos 2, ¿cuánto es f de menos 2? Es menos 2 al cuadrado, que es 4. El mismo que para el f de 2, que también 2 al cuadrado también es 4.
Entonces se da cuenta que tengo dos números, el -2 y el 2, que van a parar a la misma número del otro lado, que es el 4. Por eso no es inyectiva. De hecho, hay una manera visual de ver la inyectividad. Le voy a hacer un plano cartesiano. ¿Cómo se ve gráficamente la inyectividad? Se ve así, mire. Le voy a dibujar una función al azar, ¿ya? Voy a dibujar algo así. Ya, eso es una función, esa es mi función f. Para que una función sea inyectiva, para que sí sea inyectiva, todas las líneas horizontales que tú traces, todas, tienen que cortarte a lo más en un punto. ¿Se da cuenta que esta función no es inyectiva? No lo es. Porque hay algunas rectas que cortan en más de un punto. ¿Ya? Esta, por ejemplo, esa recta verde que dibujé ahí. Corta en un montón de puntos. De hecho, esta corta como en 4, así. Tienen que ser puras rectas horizontales. ¿Ya? Perfectamente horizontales. Y tienen que cortar a lo más en 1. Todas, sin excepción. Eso es inyectividad. En este caso, entonces, esta función no es inyectiva. Esa es la manera visual de ver la inyectividad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la parábola, precisamente es una función no inyectiva, porque si tú trazas en realidad cualquiera de estas líneas horizontales corta en 2 puntos. Cualquiera, ¿no? Te cortan en 2 puntos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces ahí tiene un ejemplo, estas son funciones no inyectivas. ¿Cuál otra función sí es inyectiva? A ver, por ejemplo la x cubo. No sé si su profe le ha mostrado el dibujo de la x cubo, es así. Esta es la x cubo. Esa función sí es inyectiva. Y etcétera. Si tú te puedes parar a analizar un montón de funciones que son inyectivas, otras que sí, otras que no. ¿Cachai? Hay de todo. ¿Se entiende entonces? Eso es inyectividad, ¿vale? Ese es el concepto. Ahora, ¿cómo uno lo calcula, no? A mano, así como así los calculitos para comprobar la inyectividad. Eso se hace un trabajo algebraico. Vamos a ver un ejemplo. Me preguntan en el chat si la recta puede cortar en ningún punto. Por ejemplo acá, ¿no? Tenías tú esta función. Era una cosa como así, no sé, voy a hacer un dibujo así. Esta función. Claro, como yo le decía, todas las rectas horizontales tienen que cortar en un punto, eso es inyectividad. Pero perfectamente puede no cortar en ninguno también. Ya ahí no hay problema. Estas rectas que están acá, por ejemplo, estas verdes no cortan en ninguno y no hay ningún problema. La cosa es que a lo más te corte en uno. Eso es inyectividad. Este caso, por ejemplo, esta función no lo es, porque corta en más de uno al mismo tiempo. Ya, a ver, le voy a poner un ejercicio para que veamos esto de la inyectividad, cómo se hace a mano. A ver, déjeme ver. Un segundo. Esta. Ejercicio, entonces, le voy a decir que verifique si la función, y le voy a dar esta función, f de x igual a 2x más 1 partido por x menos 1. ¿Esta función es inyectiva o no? ¿Ya? Este es el ejercicio que vamos a hacer, para ver si esta función es inyectiva o no. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien sabe qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? No quiero que vea el dibujo, ya sin ver el dibujo, no es necesario. ¿Cómo se hace? X1 y X2 tienen que ser iguales, ¿o no? Ya, sí, va por ahí la cosa, efectivamente. ¿Alguien sabe? ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿cómo lo hacemos bien?
Ya, yo se lo voy a mostrar, no se preocupe. Yo Después- recordaba que se igualaba la función como 2x1 más 1 y partido en x1 menos 1 y eso se igualaba al x2. La Eso, función de... exactamente, Lo sí, mismo que dijo el Rodrigo en realidad. sí, está bien. Lo que pasa es que tú puedes escoger letras X1, X2 o A y B, alfa, beta, lo que sea. Ya vamos a ponerle X1, X2 porque esas son las letras que están diciéndome ustedes. Entonces, lo que tienes que hacer tú es esto. Para probar inyectividad, esto es lo que hay que hacer. Tú dices, voy a tomar f de x1 igual a f de x2 y voy a intentar demostrar, acá le voy a poner un signo de interrogación, porque eso es lo que hay que comprobar, que el x1 sea igual al x2. ¿Ya? Yo parto con esta igualdad, f de x1 igual a f de x2, y voy a intentar probar con truco algebraico, etcétera, probar, concluir que el x1 tiene que ser igual al x2. Eso es lo que hay que hacer, eso demuestra la inyectividad. Vamos a hacer eso entonces. Insisto, esto lo voy a dejar entre paréntesis porque eso es lo que hay que llegar. ¿Ya? Hay que llegar a que el x1 sea igual al x2. Vamos a intentar llegar a eso. Entonces lo voy a poner como por un lado acá, por acá, ¿ya? Entre paréntesis. Para allá, eso hay que llegar ahí. Entonces tú partes de f de x1 igual a f de x2, ¿ya? Pero f de x1 es, reemplaza, es 2 veces x1 más 1 partido por x1 menos 1. Y el lado derecho es lo mismo, pero con x2. Entonces tienes 2 veces x2 más 1 partido por x2 menos 1. ¿Bien? Hay que tratar de llegar a que x1 es igual a x2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo cruzado. Los denominadores los voy a pasar multiplicando. Entonces queda esto. 2x1 más 1, paréntesis, x2 menos 1, igual a, el otro paréntesis, 2x2 más 1 por x1 menos 1. Y ahora voy a distribuir estos paréntesis. ¿Qué me va a quedar? 2x1, x2. Lo voy a hacer a la rápida ya. Así todo los calculitos bien rápido. 2x1 más x2 menos 1. Y al lado derecho queda 2x1, x2 menos 2x2 más x1 menos 1. Ya. Y ahora, claro, yo quiero intentar llegar que el x1 es igual al x2. Entonces, bueno, empiezo a cancelar cosas porque este 2x1, x2 se cancela con este de acá. Y por ejemplo, el menos 1 también se cancela con este de allá. ¿No? Y queda algo mucho más simple, que es lo que queda. Menos 2x1 más x2 es igual a menos 2x2 más x1. Y junto todos los x1 para un lado y los x2 para el otro. Entonces me queda esto. Menos 2x1 menos x1 igual a menos 2x2 menos x2. Por lo tanto tengo 3x1 igual a 3x2. Divido los menos 3 y voy a concluir lo que andaba buscando, ¿no? Efectivamente que el x1 es igual al x2. Eso significa que la función sí es inyectiva. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Quedó claro. Ya, eso concluye entonces que la función sí es inyectiva. Entonces repito, el procedimiento es decir, tú vas a tomar f de algo igual a f de otra cosa, en este caso pusieron x1, x2, f de x1 igual a f de x2 y lograr demostrar que el x1 igual a x2. Si tú no logras demostrar que x1 igual a x2 o te da otra cosa, lo más probable es que la función no sea inyectiva. Ya vamos a ver ejemplos de eso también. Casos donde haya funciones no inyectivas. Dígame, ¿qué me va a decir? Es que ahí no puede retroceder a lo que tenía. Claro. Ah, en Ya. el paso 1, donde tenemos con el X1 y el X2, no se Ya. queda ahí ya demostrado que es básicamente lo mismo, porque en sí se va a hacer la misma operación en ambos lados. Entonces es como imposible que cambie el resultado. Es posible que cambie el resultado. Sí, sí lo es. Le voy a mostrar un ejemplo donde sí, ¿ya? Porque el razonamiento que estás usando tú no es muy correcto.
Te voy a mostrar Ya. un ejemplo. Veamos. A ver, esta función. F de x igual a x cuadrado más x más 1. Pregunta. Quiero que lo haga usted ahora. ¿Es inyectiva? ¿Sí o no? ¿Ya? Hágalo. Le doy unos minutos para que lo intente. Pero eso no es inyectiva, profe, Ya, ¿por qué no? porque al cuadrado puede significar, por ejemplo, como usted decía, 1 o más 1 y debería terminar lo mismo. O sea, perdón, 1 o menos 1. Ya, ok. Entonces, ¿qué hago? Fíjate, quiero que observe una cosa. Lo que pasa es que en ese ejemplo era la x cuadrada, ¿no? Pero acá es mucho más Es complejo parábola. porque x cuadrado más x más 1. Claro, Ah, de esto es todas maneras, cuadrática. exactamente, de todas maneras Ya. es una parábola, ¿cierto? Y esto quiero que se lo graben todo en su cabeza. Todas las parábolas nunca son inyectivas, pues nunca lo son. Independiente de cómo es la parábola, si se abre para abajo, se abre para arriba, si está así, está así, es más grande, es más, no sé, más angosta, etcétera, nunca son inyectivas, pues. Nunca lo son. ¿Por qué? Gráficamente, de nuevo, porque cada línea horizontal hay algunas que no cortan en un solo punto, sino que te cortan en dos. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, esto es lo que uno hace en matemáticas. Cuando tú tienes una función que no es inyectiva, como esta de acá, de hecho le voy a plantear el dibujo, porque el dibujo es una cosa como así. Ya, por ahí está, ese es más o menos el gráfico de esta función f. Cuando tú tienes una función que no es inyectiva, tú puedes hacer que sí sea inyectiva. ¿Y cómo se hace eso? Borrando un pedazo del dominio. Ya, no sé si el profe le habló de esto. Tú puedes como borrar un pedazo del dominio. ¿Le suena eso? Sí, sí, no habló de esa idea. Creo que Perfecto. esto fue como lo último que estaba explicando el profe en la clase y después como que se le cortó, ¿no? Sí, después estuvo como 15 minutos intentando arreglarlo, no pudo. Qué lata. Sí. Sí. Claro, lo que pasa es eso, precisamente. Cuando tú tienes una función no inyectiva, lo que tú puedes hacer es como borrar un pedazo del dominio, ¿cachai? Es como que la función le sacas una parte y te quedas solo con otra parte, y esa restante sí va a ser inyectivo. Ese es un trabajo que también tienen que saber hacer. Entonces, por ejemplo, antes de ver este ejemplo de acá, permítame explicarle de nuevo esto con la cuadrática la más fácil, esta que es x cuadrado, para que se entienda. Esta es la x cuadrado, ¿ya? Esta es la parábola más sencilla, por eso le voy a colocar este ejemplo. Está quedando muy fea la parábola. Ahí sí. Ya. La x cuadrado. Esta función no es inyectiva, pero tú puedes hacerla inyectiva. ¿Cómo? Podríamos, por ejemplo, fíjese, podemos borrar una de las dos alitas de la parábola. Por ejemplo, podríamos borrar esta. Toda esa alita izquierda, si tú la eliminas, te quedas solamente con esta alita que está a la derecha, eso va a ser inyectivo, sí lo es. ¿Ya? Como que haces un arreglo de la función para que sí sea inyectiva. ¿Cómo? Sacándole la a la izquierda. ¿Y por qué va a seguir, esto sí va a ser inyectivo? Porque la parábola tiene un eje de simetría. ¿Se acuerda de eso? Sí. En este caso, de hecho, el eje Y, precisamente, este de acá es un eje de simetría. Que el eje de simetría tiene hartas propiedades importantes, que es que la parábola la parte en la mitad. Y de ahí lo que está a la izquierda es un espejo de lo que está a la derecha, ¿no? La parábola tiene esa gran propiedad de que justo tiene como un eje al medio, que la parte en dos mitades iguales. Entonces, si tú sacas una de las dos mitades, te va a quedar algo inyectivo. De hecho, tú puedes sacar esta a la izquierda y quedarte solo con la derecha, o al revés, si tú quieres sacar la derecha y quedarte con la izquierda. Entonces, ¿cómo sería la función? Ahora sí, puesta inyectivamente, sería así, mire. Tú tomas la f y le restringes el dominio, ¿ya? Voy a borrar el a la izquierda y me voy a quedar con la derecha. Entonces el dominio sería desde el 0 al infinito. Ese va a ser el nuevo dominio restringido. El resto es flecha R, abajo va una X, flecha
x cuadrado. Esta función, así como está escrita acá, es inyectiva. Y es solamente esa alita que quedó ahí, esa ala verde no tachada, ¿ya? Entonces, esto es algo que tienen que saber hacer. Si tú tienes una función no inyectiva, tienes que ser capaz de manipularla para que sí se vuelva inyectiva. ¿Vale? Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Si yo le coloco esto, porque esto me imagino que lo han visto, si le coloco esta función, la función valor absoluto, ¿la vieron? Me imagino que sí. Valor absoluto de x más 1. Esta función tampoco es inyectiva. Ya tampoco lo es, pero podemos hacer que sí sea inyectiva. Y de hecho es una cosa como así. El valor absoluto, ¿no? Es esta función en particular es como así. Entonces, claro, tú tienes lo mismo. No hay inyectividad, pero tú puedes cortar un pedazo del valor absoluto y quedarte con el otro. Y sí va a haber inyectividad. Ese es un trabajo que tienen que saber hacer, ¿vale? Entonces, vuelvo al ejercicio que le había puesto antes, y era la x cuadrado más x más 1. Quiero que haga que esa función sea inyectiva. Porque ya sabe que no lo es, porque es una parábola. Entonces, este era el ejercicio. La función era x cuadrado más x más 1. Entonces, ahora el ejercicio es este. Restrinja el dominio para tener inyectividad. ¿Ya? Quiero que haga eso ahora. Restrinja el dominio para tener inyectividad. No es con la raíz cuadrada. No tiene que ver con la raíz cuadrada. No. Cualquier duda que tenga me dice nomás. Voy a borrar esto por mientras esto de acá al lado izquierdo que ya no sirve. Valor absoluto,
¿Cómo se hace este ejercicio? Ya para terminarlo, porque ya no estamos quedando sin tiempo, le voy a hacer como la idea. Le voy a decir cuál es la idea. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Lo que tiene que hacer usted, voy a hacerle una especie de esbozo del dibujo, ¿ya? Como se lo había hecho antes. Yo sé que más o menos la parábola es así, una cosa así. No sé exactamente dónde, pero es una cosa así, ¿ya? Entonces, como se lo había dicho, para hacer que una parábola sea inyectiva, tú tienes que eliminar una de las dos mitades. Entonces, ¿y cómo sé desde dónde hasta dónde tengo que borrar entonces? ¿Cómo hago eso? Tiene que sacarle usted el vértice a la parábola. Porque justamente por el vértice pasa el eje de simetría. Justamente por ahí pasa ese eje de simetría. Entonces usted necesita calcular la coordenada del vértice. Y de hecho solamente la coordenada X del vértice. ¿Se acuerda cómo se calcula el vértice? ¿Cuál es la fórmula del vértice? A ver, ¿cómo era? El vértice es un punto de dos coordenadas. La primera Es coordenada menos b partiendo a. exactamente, precisamente, muchas gracias. Y la otra coordenada que la voy a escribir por si no se acuerda, pero en este ejercicio no es necesaria, es menos el discriminante partido 4a. Lo que usted tiene que hacer es calcular ese número, ese valor de ahí, menos b partido por 2a. Y eso me va a dar el eje de simetría, desde donde voy a tener que restringir el dominio para que mi parábola sea inyectiva. ¿Ya? Que el resultado es lo que pusieron en el chat, efectivamente es desde el menos infinito hasta el menos un medio, o al revés, desde el menos un medio al infinito. ¿Ok? El dominio restringido va a ser una cosa así, f va a ser desde el menos un medio hacia el infinito, y aquí yo corto el ala izquierda, flecha r, x abajo, y acá más lo lleva a x cuadrado más x más 1. Esta va a ser mi función que ahora sí es inyectiva. ¿Está bien? Este truco sirve para las parábolas, solamente para las parábolas, que le quede claro eso, porque solamente la parábola tiene esta gracia de que hay un eje de simetría. Si le colocan otra función en general, otra cosa mucho más complicada, ni siquiera va a tener dónde calcular un vértice, porque otras cosas no tienen vértice, la parábola tiene vértice. Entonces como que el resto se hace de otra manera, ¿vale? Este truco, todo lo que le he mostrado hasta el momento, de esto del eje de simetría y la cuestión sirve mucho para parábolas, pero no tanto para otras cosas. Listo, estamos en la hora. Espero haberlo ayudado. Si tiene más preguntas, me escribe nomás, po. Profe, Dígame. yo tengo en el libro que nos dieron en el preuniversitario, yo tengo puesto que las funciones lineales siempre van a ser inyectivas, ¿eso siempre se cumple? Sí. Ya. Sí, siempre. Ya, si tiene cualquier duda, me manda un correo nomás. Y eso, pues espero que les vaya bien. Nos vemos la otra semana. Shaolin. Ya, profe. ¿Profe? Cuídese. Gracias. Shaolin, Chao, Shaolin. gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.